Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Mirada 360. Hoy tendré el enorme placer de conversar con María Ruiz Pacheco. Estoy encantada de que estés conmigo, Y yo. María, no solamente en este webinar. Bueno, la abogacía es una industria de confianza. Vendemos intangibles, algo que no se puede comprobar a priori, no se puede tocar, no se puede ver, con lo cual es fundamental que crean nuestras promesas. Para cualquiera no acostumbrado a tratar con un abogado, ir a ver al abogado es una situación de estrés y conlleva también algo de riesgo. No conocemos mucho cuando somos clientes lo que estamos comprando, lo que estamos haciendo, y a veces tenemos que tomar una decisión en un corto lapso. Por eso es importante generar esa confianza, porque lo que el cliente nos está entregando es lo más preciado que tiene, es su patrimonio, las relaciones con los suyos, su libertad. Confiamos en quienes tienen buena reputación. Pero la palabrita reputación tiene muchas acepciones en la cultura popular, pero hay una versión científica. Y para hablar sobre esto, para hablar sobre este tema vital para nuestro sector, estamos hoy con María Ruiz Pacheco, que no solamente es nuestra ponente, sino que es la nueva socia de Mirada 360. Estoy encantada. Y yo estoy encantada de estar aquí, es mi primer webinar y estoy encantada. Muchas veces he estado al otro lado viéndolos, pero me encanta estar aquí hoy, siendo yo la que habla. La prota. Así que muchas gracias a todos por haberos conectado. Bueno, María tiene 30 años de experiencia a ambos lados de la relación cliente y consultora. Me gustaría tener solo 30 años, pero son 30 años de experiencia. No hay que tirarlos por la borda, que son todos activos. Bueno, ha sido directora de consultoría de una de las grandes consultoras en reputación, en Villafañe y Asociados, y en RI, que es una multinacional del grupo WPP. Sí. Fue directiva en House, en Grant Thornton, KPMG, ONO y SED, entre otras compañías. Sí. Ha formado parte del comité de dirección en 6 de las compañías en las que ha trabajado. Conoce muy bien, por tanto, el sector de los servicios profesionales, desde firmas de tamaños muy distintos, pero también las grandes corporaciones, gracias a los clientes que ha asesorado y al ágil mundo de las startups de servicios tecnológicos. Bueno, ella viene con un conocimiento de lo que se hace en otros sectores, pero también conoce nuestro sector. Esta es la gran combinación, ¿no? De no quedarnos en solamente lo que hacemos en nuestro sector, sino aplicar las mejores prácticas de las grandes compañías, de las compañías del IBEX, compañías que tienen que lidiar con retos de negocio, pero también reputacionales. Es MBA por el Instituto de Empresa, es máster en Dirección Comercial y Marketing por el IE, tiene un posgrado de Gestión de Reputación e Intangibles por ESADE y es licenciada en Sociología y Políticas por la Universidad Complutense. ¿Qué tal? ¿Qué socia que me eché? Gracias, Lili. María, vamos a ver primero los beneficios. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los beneficios de una buena reputación? Bueno, una reputación tanto de la firma como de los abogados que trabajan en ella es un activo valiosísimo en una firma, porque lo que consigues es confianza, ganar confianza. Y esta es la forma esencial de proteger el negocio y de ganar más negocio. La confianza sabemos todos que es fundamental en despachos de abogados y servicios profesionales en general, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve una buena reputación? Atrae clientes y los fideliza. Conseguimos que esos clientes además nos recomienden con más entusiasmo. Ellos pueden estar satisfechos con tu servicio, pero si tú además tienes una buena reputación, ellos están reafirmados en que su recomendación va a ser positiva para la persona que la está recibiendo, ¿no? Igual nos pasa con nuestros prescriptores. Cuando tienes una buena reputación, tus prescriptores te prescriben con más seguridad, ¿no? Por supuesto, está la atracción del talento, el compromiso que conseguimos con el talento. Ese talento, a su vez, tendrá un orgullo de pertenencia, será un buen embajador de la firma, ¿vale? También una buena reputación lo que nos ayuda es
a tener una legitimidad social que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy, que cada día es más importante, no nos podemos olvidar de la legitimidad y es social. Una exigencia. Y es una exigencia creciente. Y luego, por último, si nosotros ya conseguimos, aparte de tener una buena reputación, tener una reputación que nos hemos trabajado y que ha conseguido puntos diferenciales respecto a nuestros competidores, lo que tenemos ahí es una capacidad de diferenciación que nos va a ayudar muchísimo a que las preferencias se decanten hacia nosotros a igualdad de condiciones. Y en un mercado, especialmente la abogacía de los negocios, que es lo que tratamos hoy, en donde la diferenciación es tan compleja, ¿no? Claro, la competencia por la calidad técnica no es a priori identificable por el cliente, con lo cual es fundamental buscar otros factores que generen en el cliente la capacidad de decidir hacia nosotros. Pero hay tanto que se habla de ese tema, ¿no? Y tan mal. Se confunde muchas veces con la marca o con el prestigio profesional. Entonces, la marca o el prestigio profesional son componentes de la reputación, pero la reputación tiene mucho más componentes que la marca o el prestigio. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta además que la marca, por ejemplo, que hay que cuidar la imagen de marca, hay que cuidar la marca, es fundamental, es el paso imprescindible. La marca está principalmente pensada para la parte comercial, para los servicios, ¿no? Y además no se construye pues, con publicidad, con marketing, tal cual, pero la reputación tienes que ganártela. Entonces la reputación resulta que tiene que construirse no solo en el stakeholder cliente, sino que tienes tus empleados, tienes tus prescriptores, tienes el talento que quieres atraer, tienes tus colegas que también crean o potencian tu reputación o no. Entonces hay muchos stakeholders. Pero a ver, antes de entrar en esta palabra stakeholder, ¿podemos dar una definición de reputación para que a partir de ahí todo nuestro sector entienda de qué estamos hablando? Vamos a ver, todo el mundo sabe lo que es la reputación. ¿Lili? Bueno, no, vamos a ver. Sí, estaba haciendo una broma porque efectivamente todos sabemos intuitivamente qué es la reputación. Y nos la confundimos. Pero, si yo te digo, a ver, defíneme la reputación, luego se lo digo a otra persona, es raro que encuentre dos definiciones de reputación iguales. Pues vamos a acuñar ahora una definición de reputación. A mí me gusta mucho una frase de Sócrates que, bueno, viene bien, lleva ahí el resto de la historia, ¿no? Entonces dice que tener buena reputación es tratar de ser lo que quieres aparentar ser. Entonces es una frase que está muy bien porque mete dentro de reputación el concepto del comportamiento real. No es una imagen. Tú quieres ser una cosa, pues si quieres ser eso, compórtate como eso, ¿no? Entonces, si quieres que te vean así, en lugar de estar pensando en la foto, exactamente, piensa en lo que eres, ¿no? Al comportamiento. A mí me gusta una frase que tú utilizas de hacer bien, comunicarlo bien y que así sea percibido por nuestros stakeholders. Claro. Y volvemos al palabra. Claro, de todas formas todavía no he definido la reputación. He dicho una cosa que decía Sócrates. Vale. Entonces, para mí y para otros expertos en reputación, o al revés, para otros expertos en reputación y también para mí, la reputación es la percepción que tienen tus stakeholders de tu comportamiento y del cumplimiento de las expectativas que tienen hacia ti. ¿Vale? Entonces, ahí volvemos otra vez con la palabrita stakeholder. Lo oímos. Ahora, cada vez que se habla de reputación, ya entendemos que tiene que ver con stakeholder. ¿Pero qué es? ¿Qué es un stakeholder? Bueno, si traducimos la palabra stakeholder al castellano, lo más parecido es grupo de interés. Hay cosas semejantes, colectivos de interés, bueno, como queramos, ¿no? Pero el concepto de stakeholder, la palabra stakeholder en inglés, tiene un paralelismo con shareholder. Entonces,
nos acordamos todos, o los más mayores probablemente, de la época en la que el valor para el accionista, el shareholder, era lo fundamental. Entonces, posteriormente se introdujo el concepto stakeholder, es decir, que una compañía no solo tiene que tener en cuenta a sus accionistas, sino que tiene que tener en cuenta sus clientes, sus trabajadores, la sociedad, todos los colectivos, los medios de comunicación, las redes sociales, todos los colectivos de los que depende la compañía y a los que en realidad se debe la compañía. Entonces es este concepto de yo tengo que atender no solo a uno de mis stakeholders, a uno de los grupos, sino que todo aquel con el que yo me relaciono porque dependo de él, como de mis clientes o dependen ellos de mí, son mis stakeholders. Habrá más importantes, habrá menos importantes, habrá que priorizarlos. Pero... Ese es el tema, ¿no? Volviendo a la fase de los... Si queréis entramos os contamos un poco con una diapositiva. Sí, bueno, ahí estáis viendo que los stakeholders de un despacho de abogados se pueden agrupar en 3 categorías. Tenemos comerciales, internos y externos. Esto no es exhaustivo. Cada uno tiene que hacer su reflexión sobre cuáles son sus stakeholders, ¿no? Pero en comerciales hay stakeholders que tenemos que tener muy presentes. Clientes, potenciales clientes y prescriptores. Aquellos que recomiendan a un potencial cliente nuestros servicios, como pueden ser una banca de inversión, colegas, colegas de otra especialización. Vale. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque la vía de captación de clientes en la abogacía es igual que hace 100 años la recomendación. Claro, lógico. Luego, en el grupo interno tenemos socios, tenemos abogados, tenemos profesionales. Podemos seguir poniendo cosas aquí. Aquí podríamos poner, por ejemplo, si somos una multinacional, nuestro headquarter, o otros países que pertenecen a nuestra firma. En externos hay muchísimos y aquí sí que es fundamental priorizarlos, pero por mencionar algunos, tenemos potenciales empleados, tenemos los centros de enseñanza de donde queremos captar talento, tenemos los medios de comunicación y las redes sociales, la sociedad, los reguladores, las asociaciones, ¿vale? Y hay todo tipo de gente. Entonces, si pasamos a la siguiente transparencia, lo que es importante es que estos stakeholders tenemos que priorizarlos. Hay muchos y tenemos que priorizarlos. No olvidarnos de ninguno, pero sí priorizarlos. Y también eso es fundamental porque frecuentemente los intereses son contrapuestos. Exactamente. El cliente quiere disponibilidad absoluta, que nos da un tema el viernes a la tarde y el lunes por la mañana tenga la propuesta de contrato o la solución, y nuestra gente quiere conciliar y quiere tener una vida. Bueno, no solo quiere, es que tiene que descansar, tiene que dormir. Inclusive para efectivamente, para calidad, ¿no? Pero no solo son esos dos grupos. Por ejemplo, en un despacho se puede dar intereses distintos entre distintos tipos de socios, depende de lo próximo que estén a su jubilación o más jóvenes, o por ejemplo entre un cliente que quiere que el despacho invierta en tecnología para dar un mejor servicio y unos socios que prefieren maximizar beneficios ese año por lo que sea. Entonces, bueno, es muy, muy fácil que haya intereses contrapuestos entre los stakeholders. Y esta es la dificultad de la gestión de los stakeholders. Entonces, pero y volviendo a la frase de Sócrates, ¿cómo decido lo que quiero parecer? Pues en primer lugar, lo que tenemos que pensar es que hay cosas que tienes que parecer sí o sí, porque te las exige la sociedad o te las exigen tus stakeholders. Son factores higiénicos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, lógicamente se da por sentado que un despacho es ético. Luego, si tú eres ético, no te vas a diferenciar. Ahora, como no seas ético, sí te vas a diferenciar, pero no en positivo, sino en negativo. Entonces vas a tener, por ejemplo, ahí
muchos problemas por no cumplir un requisito mínimo. Entonces, ¿cómo elegimos lo que queremos ser? Tenemos que ver qué nos están pidiendo cada uno de los stakeholders como condiciones sine qua non. Y luego, ¿qué otras cosas nosotros podemos dar que no son condiciones sine qua non, pero sí son diferenciadores que pueden hacer que nosotros ganemos preferencia respecto a un competidor, ¿no? Entonces, sí, tengo por ahí una transparencia en la que aparecen cuáles son las dimensiones reputacionales habitualmente. Bien, hay rankings de reputación de las empresas, hay bastantes, aquí hay 3 de ellos, quizás de los más conocidos, el RepTrak, Merco y el Fortune 500. Entonces, vemos que las dimensiones que miden a la hora de evaluar la reputación de una compañía suelen ser las mismas, que son sus resultados o su fortaleza financiera, la calidad de su oferta comercial, de sus servicios, la calidad de su talento o la gestión del talento, la ética y la responsabilidad corporativa, la innovación, la capacidad de innovación, el liderazgo, la integridad. Bueno, suelen ser las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si queremos tener buena reputación, tenemos que sacar buenas notas en todas estas dimensiones. No vale simplemente con decir, tengo una oferta comercial fantástica, tendrías muy buena marca, ¿vale? Tendrías una marca fuerte, con una oferta buena y con una marca potente, pero a lo mejor no cumples la dimensión de la ética o no cumples la dimensión del liderazgo. Y estas dimensiones que son diseños, modelos de reputación, de indicadores de prestigio, ¿pueden ser extrapolables a nuestro sector? No, estos son parámetros que hay que tener en cuenta cuando estás construyendo o eligiendo cómo quieres que sea tu reputación. Pero 2 sectores distintos no pueden tener el mismo peso de todos estos componentes, igual que 2 compañías dentro del mismo sector no deben tenerlo. Entonces, está claro que, por ejemplo, temas como el talento es muchísimo más importante en una firma de abogados, claro, de lo que puede ser en una fábrica, ¿no? O sea, nuestra máquina es el talento y el talento está en contacto directo con el cliente, construye con el cliente el propio servicio. Entonces, el talento es fundamental. Lógicamente, cuando hablamos de servicios profesionales, la dimensión del talento tiene que ser mucho más importante. Y luego hay otra cosa muy importante, y es que estas dimensiones dentro tienen atributos. Y esto ya es muy concreto. O sea, yo digo, vamos, para mí el talento es importantísimo. Y hay muchos atributos que me pueden construir la reputación, por ejemplo, en cuanto a gestión del talento. Pero muchos de ellos también son incompatibles. Entonces, yo puedo decir, vamos a ver, quiero que mi reputación sea, ¿soy el despacho que mejor pago? ¿O soy el despacho que más concilio? ¿O soy el despacho que más oportunidades de carrera y mejor formación da a sus abogados y profesionales? ¿O soy el despacho con más diversidad? Es posible que no pueda ser todo al mismo tiempo. Entonces, tú tienes que apostar por algo y aquí está la clave de la cuestión. El posicionamiento reputacional y los objetivos reputacionales tienen que ser lo que tú crees que a ti te va a dar más beneficios, pero que tú puedes cumplir. Lo que no puedes hacer es construir imágenes falsas, porque la reputación se basa en autenticidad. Pues esto aquí, mira, tenemos otra transparencia que nos dice muy bien cómo tenemos que fijar nuestros objetivos reputacionales. Tenemos que tener en cuenta pues el propósito, la cultura, los valores de la firma, ¿no? Todas las firmas tienen la misma cultura. Su estrategia y sus objetivos. Y luego las expectativas de sus stakeholders. ¿Qué esperan sus clientes y qué esperan sus trabajadores? ¿Qué espera el talento que ellos quieren reclutar? Hay que conocerlo bien, ¿no? Entonces, en función de eso, tú tienes que elegir tus objetivos reputacionales que van a ser como la columna vertebral
de tu comportamiento, de cómo tú vas a querer evolucionar como firma, y la columna vertebral de tu comunicación. Vas a poder hacer una comunicación estratégica enfocada a comunicar lo que verdaderamente eres y lo que verdaderamente te diferencia. Has mencionado antes la autenticidad como requisito de la reputación. ¿Podemos saber cuál es la diferencia entre reputación e imagen? Para eso también tengo una Pues qué casualidad. Bien, aquí tenemos el típico gráfico con 4 cuadrantes. En el eje vertical tenemos el comportamiento de la firma o de la compañía de la que se trate. Comportamiento podemos considerar que es pues, más o menos negativo, más o menos positivo, su realidad, lo que hace, ¿no? Y en el eje horizontal tenemos la percepción negativa o positiva, es decir, la percepción es lo que sus stakeholders opinan, ¿vale? Entonces, tendríamos un caso, esquina inferior izquierda, de mala reputación, o sea, la firma está haciendo cosas mal y además la gente lo sabe. Nos han pillado. Efectivamente, ¿no? Entonces, por no poner a nadie del sector, pues podríamos poner pues, una compañía que hace un vertido de petróleo y ahí se entera todo el mundo, ¿no? Entonces tiene mala reputación, ¿no? En la esquina superior izquierda tendríamos una compañía que se está comportando bien y sin embargo tiene mala imagen. Entonces, ¿por qué tiene mala imagen? Pues porque no se la conoce lo suficiente, o porque lo que se conoce de ella no es real. Y entonces aquí hay muchas compañías que realmente están en un sector que tiene poca reputación o que está un poco desacreditado. Hay compañías que lo están haciendo muy bien y sin embargo sufren las consecuencias del contagio o por ejemplo de cosas que sucedieron en el pasado y de las que no se han librado reputacionalmente, ¿no? Pues por ejemplo los bancos no se han librado de la crisis financiera y de ciertas prácticas que hubo en el pasado, y aunque ahora eso no siga siendo así, pues da igual, o sea, estás ahí todavía, ¿no? Bueno, los despachos también tenemos, el sector legal tiene en sus espaldas prejuicios que la gente tiene, tanto del abogado de persona física, y si cualquiera hace una búsqueda en Google y pone mi abogado Google te sugiere automáticamente, a partir de millones de búsquedas, mi abogado me estafa, mi abogado me miente, mi abogado no me contesta, no atiende mis llamadas. Y esa es parte del prejuicio con el que tiene que luchar la profesión. Y por el contrario, la abogacía de los negocios tiene también sus propios fantasmas, que el socio no te atiende, Claro. Que le pasan las cosas al último junior, que te cobran horas que no te dan, y entonces hay una gran oportunidad para el que no lo hace así de diferenciarse, pero es muy difícil quitarse estos prejuicios que son del colectivo en el que están, pero no lo cumplen. Si ponemos otra vez la transparencia, explicamos los otros 2 cuadrantes muy bien. Arriba a la derecha tenemos una compañía que se comporta bien, una buena compañía, que además tiene muy buena reputación, excelente, fantástico. Y luego en el cuadrante inferior derecho tenemos una compañía que tiene muy buena imagen y que se comporta mal. Y aquí se me ocurren casos. Facebook, por ejemplo. En fin, aquí hay, por ejemplo, muchísimas compañías que tienen muy buena marca, muy buen marketing. Pues yo qué sé, desde Nike, cuando se descubrió que dentro de su cadena de producción había o las marcas de moda que sufrieron todas con el hundimiento del taller de Bangladesh, ¿no? Entonces aquí se descubrió que eran marcas fuertes, marcas con muy buena imagen, pero que estaban haciendo prácticas en su cadena de producción que eran sus proveedores, o sea que además era una crisis provocada por los proveedores, pero ellos tenían una responsabilidad sobre ello, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una
imagen que es buena, pero solo es imagen, no responde a la realidad, porque tu compañía, aparte de tener una marca, tiene otras muchas dimensiones en las que tú fallas, estás sentado encima de un polvorín, tienes un terrible riesgo de crisis. Y además, si tú intentas ocultar con tu comunicación temas y pintarte muy bien para la foto, ¿no? Maquillarte muy bien y sin embargo tener problemas serios por dentro, cuando se descubre, y hoy tiende a descubrirse todo porque hay muchísima información y porque hay muchísima transparencia y porque cada vez se exige más transparencia, cuando se descubre tienes un efecto boomerang, tienes una crisis. Una crisis. Ahí la verdad es que cuando nosotros nos encontramos con los despachos, tenemos dos típicas situaciones. El despacho que lo hace bien y el despacho que lo hace mal. El cliente ideal es aquel que lo hace bien, pero que no lo comunica suficientemente. Hombre, bueno, ese, claro, lo que es fácil porque si lo haces bien, lo que tienes que hacer es un buen plan de comunicación. Un plan de comunicación bien estratégico, tú viendo cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que quieres ser en el medio plazo y enfocar la comunicación a construir esa reputación. Y esa reputación tiene que tener elementos pues imprescindibles en la reputación de un despacho, como es la excelencia de servicio, pero tiene que tener otros elementos, porque hoy la sociedad pide otras cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta que nuestra reputación depende en buena medida en que sepamos conectar con la sociedad en la que vivimos. Y la sociedad en la que vivimos ahora es muy distinta de hace 15 años. Los estudios de Edelman hace todos los años un estudio. Entonces, en esos estudios lo que se ve es que la sociedad ha perdido la confianza en las empresas y en las instituciones. Ha perdido la confianza en los políticos, ha perdido la confianza en los medios de comunicación, ha perdido la confianza en las ONGs, porque las ONGs es el caso de buena imagen que luego resulta que dentro pasan cosas. No todas, lógicamente, pero se ha dado el caso. Entonces ya la gente dice, es que ya no puedo confiar ni en esto, ¿no? Entonces, ahora mismo, esta pérdida de confianza lo que exige es muchísima transparencia y muchísimo esfuerzo para recuperar esa confianza. Y la sociedad le está pidiendo cada vez más esfuerzo de transparencia y de compromiso y de ética a las compañías. Pero esto, hablamos mucho de otros sectores, ¿no? Y está claro que una imagen que no responde a la realidad es un gran riesgo, pero ¿qué otros riesgos reputacionales existen? ¿Esto también pasa en nuestro sector? Porque los despachos tendemos a creer que esto no va con nosotros. Un despacho es una empresa, y una empresa formada por personas, con líderes, con riesgos. Con riesgos, claro. Entonces, los riesgos reputacionales, aparte de los que hemos mencionado, que hemos dicho, oye, si tú tienes una imagen que está infravalorada respecto a tu realidad, o tienes una imagen falsa, tienes en ambos casos, en un caso estás perdiendo oportunidades, en otro caso estás asumiendo unos riesgos terribles, ¿no? Pero es que existen otros muchos riesgos. Por ejemplo, una falta de ética de los líderes de una firma puede ser tremenda, o riesgos que tienen que ver con que se cuestione, por ejemplo, tus conflictos de intereses, o con que tengas un problema dentro de tu plantilla, que todos somos colectivos humanos, y dentro de los colectivos humanos pues pasan cosas, pasan un empleado que hace cualquier cosa, o sea, pues desde atropellar a alguien porque va borracho, o yo qué sé, o temas de acoso laboral, o por ejemplo ahora mismo que se cuestione una cosa que no se cuestionaba para nada hace nada, que es, oiga, ¿y usted por qué no tiene mujeres en la asociatura? Pues hace 20 años nadie hubiera hecho esa pregunta, ¿no? Y sin embargo, ahora pues te dicen qué es lo que a usted le pasa, ¿no? O por ejemplo, que no seas innovador. Vamos a ver, o sea, es que hoy en día el mundo va muy deprisa y hay que ser innovador y hay que estar permanentemente innovando. Si tú tienes la imagen de que, bueno, pues que te estás quedando atrás en el tema de innovación,
pues vas a tener un problema reputacional. O, por ejemplo, la más mínima sospecha de que te van mal los números. Es un riesgo. O sea, vamos a ver, todas las compañías tienen un montón de riesgos. Entonces, aparte de estos riesgos que puedes identificar, que son riesgos, pues creamos objetivos tangibles que vienen de tus tangibles. Pues que se te queme un edificio, o que tengas un ciberataque, o que resulta que, bueno, pues que tengas un problema de liquidez. O sea, podríamos decir que hay riesgos políticos, por ejemplo, pues porque cambien regulaciones, o porque el sistema político sea débil, o por la geopolítica en sí misma. Riesgos que tienen que ver con la operación, con el negocio, pues que se te caigan unos cuantos clientes, o que los clientes se vayan a otros países donde tú no estás, cualquier cosa, o que sea muy difícil conseguir talento para prestar los servicios. Luego tienes otro tipo de riesgos que pueden ser los financieros, que puedes tener otros riesgos, como ya hemos dicho, que tienen que ver con la tecnología. En fin, tú tienes una serie de riesgos, o riesgos que tienen que ver, por ejemplo, también con la seguridad y el medio ambiente, ¿no? No es normal que un despacho contamine, pero podría pasar algo que tiene amianto en su edificio, yo qué sé. No sé. Entonces, pero es que estos riesgos, todos estos riesgos que se controlan bastante bien, y ya hay metodologías de medición y tal, todos esos riesgos lo que te causan es un problema de reputación cuando se materializan. O sea, que la reputación ahí, cuando se te materializa un riesgo, lo que viene a hacer es crearte más dificultades, porque daña tu reputación. Entonces tienes dos crisis, la real y la crisis reputacional. Pero es que esta mala reputación que te está generando la materialización de otro riesgo, a su vez, como ya tienes mala reputación, hace que se intensifiquen las probabilidades de que otros riesgos se materialicen, o de materializarse se perpetúen, se conviertan en un problema. Cuando tú tienes buena reputación, estás más protegido, pero cuando tú tienes mala reputación, se aplica esa frase del árbol caído todo el mundo hace leña. Entonces, entras como en una espiral. Vale, ¿y qué despachos deberían preocuparse y ocuparse de este tema? ¿Son los que creen tener riesgos? Si yo creo que estoy haciendo todo bien, ya está, no tengo que indagar qué percepciones tienen mis stakeholders. Claro, el principal riesgo es no ser consciente de que tienes riesgos, porque riesgos siempre existen, pueden ser mayores o menores. Nada sería más maravilloso que tú hicieras un ejercicio de, bueno, voy a ver cuáles son mis riesgos, y dijeras, estupendo, tengo estos riesgos, pero no les veo una gran probabilidad de que sucedan, o no creo que vayan a tener un impacto importante en mi negocio o en mi reputación. Fenomenal, te quedas tranquilo. Pero es que eso suele ser raro, ¿no? Entonces, además hay que tener en cuenta que hay riesgos que pueden provenir, pues, incluso de contagios y cosas por el estilo, ¿no? Pero entonces, lo principal es que si no sabes lo que quieren tus stakeholders, ahí tienes un riesgo reputacional de que no conectas con tu stakeholder, no le estás cumpliendo, no estás cumpliendo sus expectativas porque no sabes cuáles son. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para gestionar los riesgos es identificarlos, los posibles riesgos que haya, y luego ver qué probabilidad hay de que sucedan y qué impacto tienen, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a jerarquizar riesgos, a decir, me preocupan estos dos, no me preocupan los otros, voy a vigilarlos todos, ¿no? Y voy a prepararme para minimizar aquellos que tengan alta probabilidad o alto impacto, y para prepararme en el caso de que sucedan, porque no hay mayor peligro que se te materialice un riesgo y tú no sepas cómo reaccionar. En esos momentos tú no tienes tiempo de pensar. Si tienes riesgos importantes, tienes que tener un plan de crisis preparado, y tienes que proactivamente minimizar ese riesgo. ¿Vale? Tenemos un tema, los abogados, que
por ser parte del Estado de Derecho tenemos que defender a todos. Claro. Y frecuentemente nuestros clientes pueden no tener buena reputación. Nos contagia la reputación de nuestros clientes. Sí. Y nosotros la suya. O sea, es decir, si nosotros somos un despacho buenísimo que defiende a todos los traficantes de armas, probablemente ganemos dinero, tendremos un cliente muy satisfecho, pero tendremos una sociedad que a la más mínima se nos va a tirar encima, ¿no? Entonces, pues lógicamente sí, tienes una vulnerabilidad. Tus clientes, si no son Mira, vamos a poner un caso de la semana pasada. No se trata para nada de un traficante de armas, ¿no? Pero mencionaban muy visiblemente en las páginas de un periódico económico el nombre de Garrigues, incluso de Uría, ligados a BBVA y Villarejo. Asunto muy feo. O sea, cuando aparecen marcas pegadas a Villarejo, pues la gente suele pensar, ¿no? Ahí está la sospecha, ¿no? Entonces, si tú luego te leías el artículo, pues no había un tema que decir, pero bueno, vamos a ver, no ha hecho nada mal nadie, ¿no? Pero ahí está. Entonces, que se ponía un poco en cuestión, pues como se había limitado el trabajo forensic de PWLC y cómo lo había limitado Garrigues o no sé qué. Bueno, total. Ya te está contaminando ese tema. Y además, cuanto más potente es la marca, más le interesa a la opinión pública un contenido negativo. Claro. También es verdad que cuanto más, bueno, si la marca es muy potente y su reputación también, ahí estás más protegido que si la marca es muy potente y su reputación no. Entonces, bueno, o sea, y nosotros también podemos contaminar a un cliente. Nosotros podemos, como firma, perder un cliente porque hayamos tenido un problema de cualquier índole. Y resulta que una gran compañía que esté muy sensibilizada con el tema de la reputación y todo esto, pues perder a ese cliente porque puede suponer un riesgo para su propia reputación. De hecho, en el último webinar que tuvimos con Isabela Pérez Nieve, la vicepresidenta legal de Coca-Cola para Europa, dijo que ellos exigen en sus proveedores los mismos códigos de conducta que se aplican para sí. Vamos a ver, en reputación hay pocos expertos. Entonces, es un tema que es bastante especializado. Puede ser que tengas expertos en tu firma en temas de reputación, pero no es lo normal. Y aún así, son temas estratégicos, son temas complejos, con muchas aristas, con muchas cosas que considerar. Y siempre es bueno tener una visión que venga de fuera, que te aporte metodologías, que te aporte la experiencia en haber trabajado con otras compañías. Por ejemplo, tú antes hablabas de mis clientes. Las grandes corporaciones son las primeras que se preocuparon de estos temas de reputación. Y en parte las tecnologías, bueno, más que las tecnologías, las metodologías que se han desarrollado, se han desarrollado junto con ellos y aplicadas en la realidad, o sea, de una forma empírica, pero que ya están testadas. Entonces, claro, descubrir la rueda, mejorar la rueda, sí. Adaptar la rueda, por supuesto. Cada caso es distinto. Pero descubrir el concepto rueda pues es costoso, ¿no? Entonces, ¿qué hace un consultor? Te ahorra tiempo, te ahorra errores y luego te aporta una visión externa y normalmente, bueno, pues es menos... es un experto, o sea... Se dedica a eso. Bueno, ahora vamos a los errores. Vamos a ver, ¿cuáles son, en tu experiencia, que vienes tanto de trabajar la reputación fuera del sector como conoces bien de dentro de las firmas de servicios profesionales, ¿cuáles son los 5 peores errores que cometemos las firmas en relación con la reputación? Bueno, las firmas y buena parte de las compañías, pero el primero que se me está viniendo a la cabeza.
pensar que la reputación, que el tema del compromiso, que todos estos temas que tengo que hacer, de demostrar que soy responsable, tal, que me preocupo por los demás, es ¿qué hago con mi dinero? Con el dinero que gano. No. Vamos a ver, aquí estamos hablando de otra cosa que es incluso más importante, que es ¿cómo gano mi dinero? Entonces, está muy bien, con los beneficios que uno tiene, hacer cosas, o con sus recursos humanos, hacer voluntariado, pero tienes tu responsabilidad, viene sobre todo de cómo ganas ese dinero. Entonces, es como la filantropía y la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Ese es uno muy común, ¿no? Otro que ya hemos visto y ha salido aquí es confundir el prestigio profesional o la fortaleza de marca con la reputación. Son fundamentales ambas cosas, pero son solo dos componentes de la reputación. ¿Vale? Otro error muy común es no saber cuáles son las expectativas y las demandas de nuestros stakeholders. Suponer que lo sabemos, pero no preguntárselo a ellos. Y sobre todo no darnos cuenta de que las tendencias sociales están cambiando muy deprisa y que nuestros stakeholders son parte de esa sociedad y que les influyen las tendencias generales y tienen sus propias expectativas como personas, ¿no? Ya van 3, ¿no? ¿Y es más? Van 3, 4, 5, no sé. Van 3. Yo creo que con 3, ¿no? Con 3 estamos bien. Pero ahora vamos eso era lo que hacemos mal. Pero vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Esto es solamente para grandes firmas. ¿Tú qué consejos les darías a un despacho mediano que quiere trabajar en serio su reputación? Ya. Bueno, vamos a ver, es como trabajar la marca. Tú puedes ser grande o pequeño, pero tu marca la trabajas, ¿no? Entonces la reputación. Además, todos sabemos que hay despachos pequeños que tienen una excelente reputación. Lo único que pasa es que les conocen pocas personas, pero si quien te conoce te recomienda, tú tienes ahí un punto muy positivo, ¿no? Entonces, depende de cada caso. A lo mejor lo que tú tienes que hacer es, como despacho mediano, a lo mejor tengo que mejorar mi visibilidad y la asociación a mis puntos fuertes. A lo mejor lo que tengo que hacer es construirme puntos fuertes porque no los tengo, porque soy un poco commodity, ¿no? Entonces, ahí en cada caso, trabajar la reputación tendrá que ser algo que siempre tiene que estar al alcance o sea, si yo como consultora voy y le propongo lo mismo a una firma de 3.000 abogados que una firma de 70 abogados o de 30 abogados, pues será una mala consultora, ¿no? Pero esto no significa que todos tenemos una reputación. Las personas individuales tienen una reputación y esa reputación habrá que trabajarla, habrá que potenciarla, habrá que mejorarla en los aspectos que estén al alcance de esa persona, de esa organización. Sí. Pues muy bien. Tenemos ahora preguntas de la gente. De Domingo Ruiz. Si la competencia de otras firmas es desleal y realizan ataques a la reputación de la firma o a algún profesional, ¿se aconseja reaccionar o emprender alguna acción? Hombre, yo creo que, vamos, aquí se pueden, depende del ataque, ¿no? Pero efectivamente nuestros colegas pueden tener mucha credibilidad cuando hablan de nosotros. Entonces esto es el típico caso de malas prácticas por parte de los otros abogados, porque bueno, hay unos códigos deontológicos. Sí. Tú puedes no recomendar a alguien, pues puedes no hablar bien de él, pero si tú estás hablando mal de una persona o de una firma, sobre todo porque te interesa a ti por tus propios motivos egoístas, ¿no? Pues la verdad es que es un descrédito para quienes hacen esto. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, reaccionar, pues sí que hay que reaccionar. La cosa es con qué calibre, con qué fuerza. Una forma de reacción es hablar con ellos y decirles, oye, vamos a ver, o sea, que... Otra forma de reaccionar es hablar con tus clientes y decir que esto es una campaña de descrédito.
En cada caso hay que estudiarlo, ¿no? Pero aquí podrías llegar hasta el mundo de los abogados a poner una demanda, ¿no? Claro. Entonces, depende del calibre del tema, ¿no? Pero este es el típico caso que demuestra que si nosotros no tenemos una buena relación con nuestros colegas, si no tenemos un canal abierto ahí de comunicación, tenemos un riesgo reputacional, y es que otros hablen mal de nosotros. Esto es frecuente. Mira, los directorios, los rankings, que en nuestro sector son una de las plataformas estrellas, se construyen preguntándole a los otros abogados a quién te encuentras y quiénes son, quiénes deberían estar más arriba, quiénes deberían estar más abajo. Y frecuentemente quien es muy buen abogado, pero no tiene buenos vínculos con sus competidores, es penalizado por esto, es penalizado. Entonces, lo mismo en la relación con los periodistas. Tú puedes ser el mejor. Ahora, si tu vínculo no es de cariño, no van a querer ayudarte. Es que hay que trabajar las relaciones con los stakeholders. Claro, esto es fundamental. Cuando tú haces un plan de mejora reputacional, una de las primeras cosas que haces es decir, ¿cómo voy a estrechar los vínculos y la confianza que tengo con todos los stakeholders, no solo los clientes? Este es el caso muy bueno. Caso típico. Bueno, Paola Casas, que es argentina. Hola, Paola. Hola, Paola. Dice, yo no tengo una reputación empresarial o de los negocios, sino del cliente individual damnificado. En mi ciudad, Córdoba, Argentina, que no es la de Andalucía, es muy difícil llegar a las empresas. Siempre son los mismos estudios grandes que las acaparan. ¿Qué sugieres para construir una reputación en esta rama de la abogacía? Me encantaría ejercer en ella. O sea, es alguien que es un abogado individual y quiere que la contraten grandes empresas. Ajá. Bueno, pues lo primero que tendrá que hacer es que esas empresas confíen en contratar un abogado. Ahí tiene el primer hándicap, ¿no? O sea, lógicamente hay una cosa que se llama fortaleza de la firma, ¿no? De la firma. Entonces, claro, si es una gran empresa que tiene temas complicados y tal y cual, sabe que necesita a veces muchas personas trabajando en su cuenta, ¿no? Entonces, claro, este es el primer obstáculo que tú tienes que salvar, ¿no? Entonces, no van a contratarte si no confían en ti, ¿no? Entonces, puede ser que tú perfectamente para lo que quieres hacer o tal, no haga falta esa grandísima estructura que puede tener un gran despacho, ¿no? O que tú seas especialista en un tema que precisamente tú eres la mejor en ese tema, o resulta que tú eres la persona que tiene una reputación de preocuparse más por el cliente, o de comprometerse más con el cliente, o de buscar todas las alianzas que sean necesarias para resolver un problema con distintos ángulos y puntos de vista. Tú tienes que buscar ahí cuál es el punto sobre el que tú vas a colgar, como si fuéramos tu posicionamiento. ¿Sí? Y como había dicho María al principio, lo primero es investigar cuáles son las expectativas de este grupo. ¿Qué necesita este comprador de una gran empresa para contratarte para un tema? Y ahí sí lo que necesita, porque es un tema muy relevante donde se juega la compañía, frecuentemente los ejecutivos, los directores de asesoría jurídica necesitan una marca porque es su garantía. Hay un dicho que dice, nadie jamás fue despedido si las cosas fueron mal, se contrató a IBM. Pero hay muchas excepciones a eso, muchísimas. Lo que pasa es que uno tiene que identificar por qué a pesar de eso te contrataría y visibilizar esa diferencia como un experto, como aquel que da eso que la marca no da. Y frecuentemente no es el precio, ese diferencial, porque se juega mucho más que el valor de los honorarios. Muy bien. Vale, tenemos 4 más, pero vamos con una. Jorge Domingo Simancas nos dice, un fallo compartido en todo el sector, ¿deja de ser un fallo? No. Esta es muy buena. Bueno, las otras también. No, es un fallo del sector que se te atribuye además por defecto. O sea, ya sales como con ese pecado, ¿no?
si a todos los bancos se les atribuye que no tienen principios y que roban a sus clientes, pobrecillos, que para nada es así, o a todas las compañías eléctricas, porque son un grupo de interés potentísimo y que tal y que cual, tú ya da igual que seas, que esa mancha la tienes. Y luego ponte tú a demostrar que tú eres distinto y que tú eso no... Entonces, ¿sabes? Con un problema... Ya sales con los pies atados en la carrera. Por eso es muy importante la reputación sectorial. Y luego, lógicamente, si tú consigues demostrar que en tu caso no es así y además que tienes otras cualidades, tienes una ventaja competitiva brutal. Pero se llaman... pues el clima de opinión, los prejuicios. La gente no tiene tiempo de estar analizando caso a caso. Entonces, hay grandes percepciones, hay grandes ideas que nos simplifican la vida si la atribuyes y esto es bueno, esto es malo, es maniqueísmo. Hay que jugar con eso. Bueno, sí. La semana pasada salió la noticia en los suplementos jurídicos de la llegada a España de Axiom, sí. ¿sí? Una firma que su propuesta de valor es que no tienen el típico modelo de partnership y tienen abogados de gran nivel que sin los problemas de conciliación que se le atribuyen al sector y que probablemente tengan que ver con la alta disponibilidad que se requiere de este tipo de abogados, y cobrando la mitad. Entonces, abogados excelentes a mitad de precio. Esto, como reclamo, va contra el prejuicio general del sector. Ahora, lo que hace falta es que esta firma lo cumpla claro, y lo demuestre. Claro. Bueno, tenemos uno más que tiene que ver con algo que dijiste recién. Si mi despacho realiza estudios de clima laboral, ¿eso me vale para conocer las percepciones de mis profesionales? Pues depende de que preguntemos en la encuesta de clima, ¿no? Si nosotros en la encuesta de clima le preguntamos a los empleados cómo nos ven, cómo nos valoran en las dimensiones reputacionales a las que queremos asociarnos y las que tenemos que cumplir, porque sin razón, sí, o sea, eso es una condición sine qua non, ¿no? Pues podremos averiguar así si nuestra reputación interna. Entonces importa saber qué preguntar, ¿verdad? Hombre, claro, como siempre, o sea, tú puedes, bueno, últimamente además es un tema muy polémico, ¿no? El tema de cómo se puede hacer con las encuestas conseguir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, lógicamente lo primero es que esté lo que tenemos que preguntar para saber qué reputación tenemos entre nuestro público interno. Y luego saber hacer las preguntas adecuadas. No es poco. Bueno, muchísimas gracias, María. Se nos terminó el tiempo. Bueno, pues qué pena. Muchas gracias. Pues ha sido súper interesante. Es un tema fundamental. A menudo tenemos confusión con este tema. Es normal. Bueno, es complejo, la reputación es un tema complejo. Es complejo. Lo importante es que sepamos que la reputación proviene de la responsabilidad, que tiene que ser integral, que tiene que ser estratégica, y que no, me gustó muchísimo esto que dijiste no es lo importante que haces con el dinero, sino cómo has hecho tu dinero. Claro, y hay otro tema que yo diría que la reputación es la percepción que tienen nuestros stakeholders en función de cómo nos comportamos, qué les contamos y qué se dice de nosotros. Y ahí tendríamos los tres factores. Si cualquiera de estos no va bien, es incoherente, no hay coherencia entre uno y otro, entre lo que decimos que somos, lo que somos, lo que dicen de nosotros. Pues pasa. Ahí estamos en la era de la transparencia y los despachos no estamos afuera de eso. Muchas gracias, ha sido un placer. Esperamos que os haya servido. Yo aprendí muchísimo hoy contigo, María. Sí, tú sabes lo que seguiré aprendiendo. Nos vemos dentro de un mes con otro webinar en donde hablaremos sobre los temas más complejos en tema del negocio de la firma, estrategia y gestión de los despachos de abogados. Muchas gracias.